el tocorón de Nicolás Maduro, que se le nota cada vez más, perdónenme la expresión, que pierde los cabales en cada discurso. Cada discurso es peor que el otro, cada amenaza es peor que la otra, peor que la anterior y peor que la de sus secuaces, Jorge Rodríguez, etcétera. Muy bien, voy a saludar muy amablemente, nos atiende aquí en Noticias Caracol ahora el embajador de Uruguay ante la OEA, el señor Washington, que nos atiende muy amablemente, Abdalá, que nos atiende muy amablemente a esta hora en Noticias Caracol ahora. Doctor Abdalá, gracias por estar con nosotros, muy buenos días. Buen día, Juan. Bueno, señor Abdalá, déjeme comenzar por lo último que ha pasado. Se presentó una reunión entre Colombia, Brasil y México. Y al final el comunicado, muchos analistas dicen, termina buscando lo mismo que estipulaba el acta de resolución. Esto es difícil de entenderlo. Sí, es difícil de entenderlo, pero quizás haya que hacer la lectura de naturaleza geopolítica. Me da la impresión de que México, Colombia y Brasil de alguna forma construyen un espacio de puente de comunicación con el régimen de Maduro, con la dictadura de Maduro, que el resto de los países del continente no tienen. Esa es la evidencia empírica. O sea, la lectura que se hizo desde el organismo, desde la OEA, era tratar de tener una mirada lo más consensuada posible. Pero si usted mira los textos, en realidad son bastante convergentes. Solicitud de las actas, máxima cautela y contención a nivel de lo que puede llegar a ser actos de violencia en la propia Venezuela. La interpretación es exactamente la que usted hace. Es difícil de comprender cuando se dice exactamente lo mismo por parte de un texto y el otro. Supongo que la interpretación debería ir de la mano de que probablemente Lula tenga un diálogo con Maduro que otros no tienen, y eso quizás pudiera, consideran ellos, allanar el camino para un proceso distinto en Venezuela. Esa es la lectura que hago yo desde la distancia también, sin comprender demasiado, porque está difícil cambiarle el derrotero a un proceso autoritario de esta naturaleza, cuando es absolutamente evidente que lo que hay allí es un pueblo que se manifestó, que se expidió, que habló, que votó y que ganó una elección, y que en los hechos, luego de 5 días, no aparecen las actas. La verdad que por arte de Birli Birloque, no creo que las actas aparezcan de un día para el otro, y en todo caso, las únicas actas que tenemos a la vista son las que la oposición, con un grado de autenticación bastante cierto, porque el SMASH y el código QR certifican que son efectivamente actas fidedignas, y con el resultado del 75-80%, los números son harto elocuentes. Y si no fueran elocuentes, el propio régimen en su momento convocó a la Fundación Carter, y la Fundación Carter le dijo que las cosas salieron exactamente al revés de como tenía la intención el propio régimen. Así que lo que es pan y lo que es vino, y no hay que complicarse demasiado. Acá claramente hubo una victoria nítida por parte de las fuerzas opositoras, ya hay de alguna manera reconocimientos a nivel internacional, y bueno, digo, mi presidente dijo hace muy pocas horas, muy pocos días, cuando usted oculta algo es porque no quiere que se sepa la verdad, y la verdad es la verdad. Señor Abdalá, respecto a lo que dice de las actas, es que aquí hemos hablado con miembros de la oposición y aquí vamos a ver la película que ya hemos visto también de las actas. Ellos van a sacar sus actas, las actas que también, según denuncias, nos han llegado aquí, fabrican y en muchas ocasiones hasta muestran resultados que no son. Es decir, ¿cómo debe actuar la comunidad internacional cuando el gobierno de Maduro diga aquí están las actas que muestran que yo gané? Mire, yo le voy a contar una historia chiquita. Mm. Yo soy observador electoral desde el año 90, cuando en la OEA, Baena Suárez, secretario general, implementó este mecanismo. La OEA tiene un gold standard en materia de observaciones electorales, como la tiene la Unión Europea. Usted el día después de un acto electoral lo que tiene es que mostrar las actas, el día inmediato después. Ahora, si usted no las tiene las actas, y pasa 1, 2, 3, 4, 5 días y no tiene las actas, y luego aparecen otras actas, usted está ante un problema. Si yo lo llevo a juicio a usted y usted me trae las actas 5 días después, yo le traigo las actas fidedignas, y el que está en un problema es usted. Usted debió haber aportado las actas de manera inmediata. Todos vimos como esa noche
el sistema informático del Consejo Nacional Electoral quedó bloqueado. Esto es surrealista. En cualquier país del mundo eso no es una cosa normal, no existe en ningún país. Ustedes tuvieron una elección perfectamente transparente, ganó el señor Petro y la información estaba más o menos a las horas y esa noche todos sabíamos que había ganado Petro. Fantástico, digo. Ahora, si ustedes hubieran tenido que esperar 5 días para que esa información se escrutara y fuera legitimada, hubiera sido un loquero permanente. Eso es lo que está pasando en Venezuela. O sea, lo que va a aparecer de las actas yo no puedo sospechar porque no tengo derecho a juzgar intenciones, pero las actas ya debieron haber aparecido. Las únicas actas que hoy están presentes son las que suministró la oposición. Repito, son fidedignas, tienen el código QR, están machadas, usted las puede machar con las votaciones, inclusive está lleno, plagado de videos que autentican que son actas fidedignas. Creer otra cosa a esta altura y que aparezca un compilado que parezca una guía telefónica de los años 60 o 70, la verdad que da para sospechar, no, da para no creer. Simplemente no creer. Acá hay un resultado electoral democrático, un pueblo que se expidió de manera apabullante. Mire, el propio Andrés Oppenheimer, que es bastante exquisito en sus razonamientos, ha dicho, yo he visto otras elecciones que han tenido movilidad, pero como esta, con un nivel de volumen electoral donde duplica y pico el candidato Edmundo y María Corina por distancia elocuente, eso en realidad no se había visto nunca. Entonces, a la prueba me remito, hay un resultado electoral que legitima la victoria de lo que se llamaba la oposición, que hoy son los ganadores claramente. Así que las actas que suministre el gobierno de Maduro, y bueno, habrá que mirarlas con lupa, pero yo francamente creo que actas que irrumpen 5, 6, 7, 8 días después y son de difícil credibilidad. Yo soy abogado y si usted me aporta una prueba dentro de 7, 8 días, yo tiendo a creer que usted me elaboró la prueba. La prueba tiene que estar en el momento justo, a la hora oportuna, y esto es un acto electoral. Esto no es un juicio donde usted puede alegar y traigo la prueba dentro de 15 o 20 días. Lo que pasa es que el régimen está ganando terreno y tiempo. La dictadura está ganando terreno y tiempo y sabe que ha ganado otras batallas en este tipo de circunstancias, ganándole tiempo al tiempo. Sabe que dentro de 3, 4 días hay otro evento internacional y se va diluyendo, y eso es lo que efectivamente están haciendo. Mientras tanto, la violencia en las calles de Venezuela es descomunal, absolutamente descomunal, y lo que se va es a una situación cada vez más tensa. Dramático, le digo, le confieso, absolutamente dramático. Y la comunidad internacional tiene que estar atenta a esto. Y bueno, y ojalá los países como el suyo, Colombia, México y Brasil, tengan capacidad de monitorear. Uno lo único que puede es anhelar que los que están más próximos a Maduro lo puedan persuadir. La veo difícil, pero uno tiene que anhelar y desear que ese resultado se produzca. Mientras tanto, Sí. la vida sigue. Exacto. Mientras usted y yo hablamos, seguramente están persiguiendo testigos electorales en los barrios de Caracas, están viendo cómo seguir capturando a los superlanos, a los dirigentes de la oposición. Bueno, mientras usted y yo hablamos, ayer a las 3 de la mañana se metieron 6 tipos al comando con Venezuela, a la sede de campaña. Pero, señor Abdala, a mí me gustaría preguntarle, después de la reunión de la OEA, de ese Consejo Permanente, a la primera persona que se encontró y le preguntó, ¿cómo le fue, señor Abdala? ¿Cómo le pareció este Consejo Permanente en la OEA? ¿Usted qué le dijo? Mal. Yo estaba con el canciller al lado mío y le dije la verdad. No me gusta lo que acaba de pasar. Me defrauda, me da una sensación de que al final no nos podemos entender ni en lo elemental y que de última gana el terreno menor y no termina ganando una mirada mayor. Porque el texto que se había elaborado, que yo lo tengo acá, que se trabajó durante horas, era un texto casi que le diría que aséptico. Para los reclamos que tenemos algunos países para con el proceso autocrático de Venezuela, era un reclamo donde habíamos llegado a ciertas líneas de consenso y lo único que pedíamos era una observación internacional independiente y el respeto por los derechos humanos. Si no se pueden poner de acuerdo los países en ese mínimo común denominador, está mal el continente. Estamos leyendo desde lugares muy distintos y tenemos una enorme dificultad para entender que los procesos de integración tienen que ser profundos. Después nos quejamos cuando vemos el modelo europeo que tiene un banco central que funciona, una moneda que funciona, una economía que se complementa con todas las dificultades, pero no logramos entender que nosotros desde este continente, desde el norte hasta el sur, tenemos que
construir una dinámica de concordia mucho mayor. Nos cuesta tanto que hasta en temas de esta naturaleza, delicados, graves, como la de los derechos humanos, porque estamos hablando de los derechos humanos, estamos hablando de democracia y de derechos humanos, nada más importante, ¿verdad? Digo, el derecho a la vida y el derecho a la gente a vivir sin que se le afecte nada, y el derecho a la libertad, que se le respete su voluntad ciudadana. No nos podemos poner de acuerdo en eso. A ver, no nos podemos poner de acuerdo en eso, entonces nos pasa lo que nos pasa, que tenemos 60 años de Cuba, décadas de Nicaragua y esta cosa horripilante que está pasando en Venezuela, que ofende a todo el mundo, ofende a todo el mundo. Por eso usted dice bien en sus preguntas, al final todos dicen lo mismo, pero nadie quiere converger, como que fuera un error estar con uno o con el otro. Todos deberían decir exactamente lo mismo ante un desatino, una desproporción, una barbaridad como la que acaba de pasar en Venezuela. Sin embargo, gana un poco la visión de un lado y la visión del otro. Para mí es un gran error, ¿qué quiere que le diga? Pero no es un error que afecte a los organismos internacionales, porque hay gente que dice, uy, la OEA qué mal salió. Salimos mal todos los países. O sea, el tema de fondo es que todos los países no tenemos una capacidad de leer bajo la misma realidad los acontecimientos y gana en algún sentido la visión local, la visión partidaria, la perspectiva propia. Bueno, me parece un gran error, me parece un gigantesco error y me parece que se paga caro y lo paga caro el pueblo de Venezuela. A ver, ya, usted sabe mejor que yo, es una información que repetimos que hasta cansa, pero de tan violenta hay que repetirla. Venezuela tiene más gente afuera de su país que los que están afuera de la guerra de Ucrania. ¿A usted le parece normal eso? Estamos en un grado de desproporción y de alienación donde damos por sentado que el migrante venezolano tiene que seguir migrando de su país porque un gobierno despótico se ha instalado allí y no tiene capacidad de contener. Mi presidente el otro día dijo, lo peor que puede pasar es que alguien que aspira a ser presidente le haga daño a su propia gente. ¿Me explico? O sea, ¿cómo puede ser concebible que un hombre como Maduro y toda la nomenclatura que lo rodean están aumentando su nivel de violencia minuto a minuto? Y bueno, lo que está pasando es que no tiene ni legitimidad de origen ni legitimidad de ejercicio. Esto es un término politológico, pero es bastante fácil. Ni tienen los votos, ni los legitiman, ni tienen la capacidad. Está todo viciado el proceso de Venezuela. No sé cómo no se entiende. Algunos querrán ir más despacio, dialogar con Maduro de manera más coloquial y diplomática. Pues que le vaya muy bien, hay que desearlo. Yo tengo mis dudas de que el señor Maduro esté dispuesto a claudicar. Esta última semana del señor Maduro confrontando al mundo y al planeta, no sé a quién le falta, desde Elon Musk hasta no sé a quién más, o sea, todo el día elige un escenario para ser corrosivo y para que de alguna forma estar presente y tratando de ir distrayendo la atención. La atención hay que seguirla prestando sobre el acto electoral viciado y el fraude que se produjo allí, que es de naturaleza monumental. Y yo creo que ese es el concierto internacional lo que debe hacerse, seguirse insistiendo allí, porque a veces parece que no llegan estas cosas, pero llegan. Le cuento una anécdota, yo soy hijo de un país donde tuvo una dictadura y donde en algún momento nos sentimos muy solos, y donde Estados Unidos estaba en otra sintonía, y donde Europa estaba en otra sintonía. Llegó un momento donde el rey de España vino acá y empezó a trabajar y hablaba con la oposición y generó un muy buen clima, y los Estados Unidos cambiaron en el gobierno de Carter sus funcionarios y vino un funcionario que lo recuerdo hoy con mucho orgullo, llamaba Todman, y empezó a trabajar el proceso. A ver, la comunidad internacional puede ir generando, balizando el camino, puede ir advirtiendo. Lo que hay que hacer es no abandonar a Venezuela, porque el temor que tengo es que usted dentro de una semana esté ya en otro tema y yo estemos en otro tema y analizando el tema de paz y Venezuela siga y Maduro se eternice, que ese es el objetivo que tiene el régimen de Maduro, ganarle tiempo al tiempo. Y si le ganan tiempo al tiempo, nos ganan la cueriada. Esa es la realidad. Señor Abdala, hoy el venezolano que nos ve también dice, ¿en serio más diálogo? Es que uno cómo puede dialogar con este señor que acabamos de ver en la declaración en Balcón de Miraflores, promete meter a 1000 personas presas más. Y dice, las voy a meter a todas a Tocorón, le da Mosk, como usted dijo. También dice, Mara Corina Machado es una terrorista, la voy a meter presa, a Edmundo González igual. La propuesta diálogo, ¿a usted le parece lógica? A mí me parece que lo único que hay que hacer es lo que hay que hacer, que es hablar de manera firme, clara y contundente sobre este tema. Lo hacen los países que pueden y los que tienen más proximidad, supongo que también lo tienen que hacer.
Yo miro también con pánico lo que usted está diciendo. Estoy viendo que María Corina está haciendo comunicados desde lugares donde no está claro dónde está, porque ya estamos en la zona donde estamos, tiene la advertencia y la amenaza del régimen de que la pueden encarcelar y privar de libertad. ¿A usted le parece? ¿A usted le parece que una señora, una demócrata, una líder democrática como María Corina, que lo único que ha hecho es entregar su vida, sacrificar su vida personal para una causa noble, tenga que estar guareciéndose? Y eso es lo que ha pasado. Mi amigo Pedrito Ruchurtu, que estaba en la embajada de Argentina, ahora está bajo el resguardo de Brasil. Bienvenido Brasil en esa acción. A ver, se han perdido todas las brújulas, amigo, se han perdido todas las brújulas. Y usted, cuando está con las dictaduras y están en la etapa de alienación, el proceso es un proceso de aislamiento. Usted, por eso, esta teatralización, yo lo miro a Padrinos hace poco, hace unas horas, diciendo lo que ha dicho, está todo fuera de control. Hay que hablar claro, hay que ser muy específico, hay que ser muy contundente, la comunidad internacional tiene que tener una gran firmeza en esto que está sucediendo. Yo el diálogo, le vuelvo a repetir, yo no conozco las coordenadas que tienen México, Colombia y Brasil, pero les deseo lo mejor, que tengan la máxima capacidad de persuasión, porque no tenga duda que el planeta entero cada vez está más atento. Y yo soy de los que creen que algún día las dictaduras caen, siempre caen. Nadie creyó la dictadura de la Unión Soviética y de un día para el otro aquello implosionó. Sí, demoró mucho tiempo, pero implosionan. Llega un momento que le llega la hora a los dictadores. Llega un momento. Yo no sé cuál es ese momento, pero la presión, el activismo, la desobediencia civil de la gente. A ver, le vuelvo a repetir, 17, 18, 20 muertos, sacrificio humano en aras de una causa de libertad. Es muy grave lo que está aconteciendo. Y los venezolanos autócratas tienen que tener claro que el mundo los va a seguir mirando, los va a seguir mirando y va a seguir escrutando. Y la Corte Penal Internacional tiene un proceso que arrancó en el 2018 y que yo, en lo personal, no es la opinión de nadie, sé que va a continuar. No le voy a contar a usted la historia procesal de lo de la Corte Penal Internacional, pero le puedo asegurar que los aplazamientos que hizo Venezuela en el 2022 ya no van a tener validez, y en el 2024 la Sala de Apelaciones rechazó la apelación de Venezuela. Quiere decir que estamos desde el 27 de junio, hace poco, en un proceso que se llama decisión que autoriza la reanudación de la investigación. Así que yo soy optimista de que en lo personal, es una opinión individual, soy optimista que esto que está pasando en la Corte Penal Internacional tenga un flujo de continuidad. Eso Maduro debería prestarle atención, porque no va a tener las horas sencillas, y esto es cierto. Y es cierto. Pero, señor Abdala, y seamos sinceros en algo. En ese Consejo Permanente, ¿usted considera que hubo gobiernos que se pusieron del lado incorrecto de la historia? Yo soy sincero en todo. Cada gobierno se para donde se quiere parar y se ubica ante la historia. Yo me ubiqué del lado correcto y mi gobierno se ubicó del lado correcto. Los demás, que cada uno se explica a sí mismo. Ahí hay 17 países que reclamaban por justamente esto que estamos planteando. Los otros tendrán que explicar. Yo me ubico del lado correcto de la historia. Simple. Sí. Usted, y en medio de todo esto, me llamó mucho la atención la reflexión que hizo el canciller peruano sentado en el Consejo Permanente, porque es una reflexión que va más allá del tema de Venezuela, una reflexión de fondo en el papel de la OEA y en el papel de los políticos latinoamericanos hoy. Y arranca la intervención, ha sido viral en redes sociales, señor Abdala, arranca la intervención diciendo: por eso es que los jóvenes no nos creen, por lo que pasó hoy. ¿Qué opinión le merece la declaración del canciller peruano? Le voy a regalar un libro mío que se llama Maldita Política, que vengo reflexionando hace décadas sobre este asunto del desestímulo y lo que hay una cierta distancia de la gente para con la política. El tema es mucho más de fondo. Es un tema delicado, de naturaleza politológica. Hay un grado de distancia de la gente para con la política descomunal. Es probable que el canciller peruano leyera eso de manera muy atinada y lo suministró en la sesión, y algo de eso hay. Pero el tema acá es mucho más grave. No es un tema de la política, sí o no. Acá es un tema de la violencia. Acá es un tema de la violación de los derechos humanos. Acá es un tema de la usurpación del poder. Es mucho más grave que un tema de climas y de sintonías emocionales de la gente. Estamos hablando de algo grave.
algo que deriva muy mal. La deriva autoritaria es lo peor que pueden tener. Ustedes lo saben, un país que ha tenido momentos de conflictividad y de violencia descomunales. Cuando usted está en ese territorio, en realidad las percepciones ciudadanas ya es otra cosa. Y ahí es en esto en lo que estamos hoy en Venezuela, es sustancialmente más grave. Ya no es un tema de percepción y que la gente está enojada con los políticos. No, no, esto es un tema de vidas o muertes. Y el señor Maduro dijo que iba a haber un baño de sangre. Y la verdad que lo viene procesando de manera bastante efectiva lo que está diciendo. Para bochorno y vergüenza del planeta entero. Para bochorno y vergüenza de todos. Y para dolor absoluto de los venezolanos. Esa es la única realidad. ¿A usted lo sorprendió la abstención de Colombia, embajador? ¿Usted habló antes con el Sí, embajador claro. Vargas? Espere, que le voy a contar. Yo miro la declaración del canciller de Colombia y es una declaración perfecta, absolutamente perfecta en la jornada anterior. La leo, la miro, la vi en YouTube. Entonces lo llamo a Vargas, con quien tengo una muy buena relación, le digo, che, qué bien esto de tu canciller. Entonces mañana van a estar. Estoy esperando instrucciones. Bueno, fenómeno. Me quedé con una cierta expectativa positiva, porque si lo que el canciller decía, y luego Petro en la mañana dijo, también me generó la ilusión. Digo, bueno, pero si estamos todos diciendo lo mismo, yo pensé que Vargas iba a votar, pero es una impercepción mía. Obviamente me equivoqué, de cabo a rabo, tenía otra lectura. Bueno, Colombia optó por otro camino, su país optó por otro camino. Sí. Ya voy a ir cerrando esta entrevista con una pregunta que puede ser compleja y es, A ver. ¿qué hacer, señor Abdala? Se la ha hecho a Leopoldo, se la ha hecho a la oposición venezolana. Aquí se ha aprobado de todo. Aquí se aprobó un cerco diplomático, aquí se nombró un presidente interino de Venezuela, reconocido por muchos países. Eso al final se diluyó, terminó siendo una cosa gaseosa. ¿Qué terminamos haciendo acá? ¿Qué hacer? ¿Qué hacemos? Mire, no bajar los brazos. Eso es lo principal. Porque las dictaduras tienen la capacidad de ir disminuyendo el estímulo emocional, haciendo caer la voluntad, pateando la convicción, construyendo del miedo una peripecia mayor. Yo estoy lleno de amigos venezolanos y tienen miedo. Y es normal que tengan miedo porque usted está enfrentando lo peor. El helicoide es lo peor. Y la gente que ha pasado por el helicoide sabe de lo que estamos hablando. Entonces, usted no puede salir a la calle y tener esa violencia descomunal que irrumpe totalmente liberada de amarras. Ahora, no queda otra que seguir teniendo convicción y generar movilizaciones y hacer lo que hace la ciudadanía venezolana. Le repito, María Corina está convocando para movilizaciones el sábado. Nosotros, le cuento esto, en la dictadura uruguaya hacíamos lo que podíamos con los instrumentos que teníamos. Siempre enfrentar al que tiene el arma es muy difícil, pero hay que seguir, hay que seguir. Hay un momento donde se produce una ventana y usted la perfora y se puede meter. Créame que le estoy diciendo la verdad, la historia siempre se juega del lado de los buenos. Demora más, demora menos, pero siempre hay un punto donde se quiebran. Y hay que insistir, hay que insistir. Señor Washington Abdala, embajador de Uruguay ante la OEA, ha sido usted muy amable. Gracias por atendernos estos minutos para Noticias Caracol Ahora y gracias por su sinceridad, de verdad. Buena jornada, abrazo grande.